Estamos en la primera semana de campaña electoral de cara a las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 21 de abril y que son absolutamente claves, a pesar de que mediáticamente estén pasando un poquito más inadvertidas que las catalanas que se celebrarán el próximo mes de mayo. ¿Pero por qué son tan importantes estas elecciones vascas? Pues porque por primera vez en la historia de la democracia los herederos de ETA tienen opciones reales de gobernar. Y esto, además de ser una humillación para las víctimas del terrorismo, podría tener consecuencias letales para España como país. Para analizar qué puede pasar en esta cita y lo que puede venir después, tenemos con nosotros a dos expertos en interior y en el País Vasco, como son Cayetano González, ¿qué tal? Muy Bienvenido. buenas, Sandra. Y Javier Arias Borque, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué también. tal? Muy buenas. Bueno, Cayetano es paisano, leonés de nacimiento, pero ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el País Vasco, además de haber formado parte de ese equipo de Jaime Mayor Oreja cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior. Luego te preguntaré cómo hemos llegado hasta aquí, pero antes te pido una primera valoración. ¿Qué crees que puede pasar el próximo 21 de abril en las elecciones vascas y, lo que es casi más importante, qué puede pasar después en los despachos? Bueno, yo creo que lo has descrito muy bien en la presentación que has hecho, de que lo más grave que puede pasar es que después de que ETA haya asesinado a 857 personas a lo largo de su macabra historia, los herederos políticos de ETA puedan ganar. Me da lo mismo, a los efectos de esta afirmación, que Bildu saque un escaño más o un escaño menos que el PNV. Lo que es evidente es que van a ganar, porque van a crecer muchísimo y van a tener un apoyo brutal de la sociedad vasca, ¿no? Eso me parece el primer elemento grave, triste, por la razón que tú has dicho, es decir, pensando en las víctimas del terrorismo. O sea, que al final ganan los asesinos y pierden las víctimas. Y entiendo por víctimas no solamente, evidentemente, los que mataron, sino toda la sociedad española que en su momento supo reaccionar al terrorismo de ETA. Y luego hay, en mi opinión, y luego si quieres ya entramos en más detalles, un segundo elemento de preocupación del resultado, que es la casi inexistencia de lo que se llama el constitucionalismo en el País Vasco. Las encuestas, y yo creo que más o menos va a ser así, dan al Partido Popular 6 escaños, que son los que tienen ahora, 7 u 8, me da lo mismo, sobre 75. Vox yo creo que no va a conseguir el escaño que tuvo en Álava hace 3 años, y el Partido Socialista de Euskadi me niego a afirmar que sea ahora mismo un partido constitucionalista. Es la muleta del PNV y es la delegación de Sánchez en el País Vasco. Entonces, que el constitucionalismo en el País Vasco esté representado por 6, 7 u 8 escaños, pues me parece que dibuja una situación muy preocupante para el presente y para el futuro de un País Vasco dentro de España. Javier. Yo creo que hay varios elementos clave a analizar. Por una parte, el primero es la aparición de EH Bildu en escena. Por primera vez, el PNV tiene el riesgo de dejar de ser el partido del sistema vasco. Deja de ser el partido referencia sobre el que siempre pivota la sociedad vasca. Y creo que esto se produce por dos elementos. Por un lado, porque la sociedad española en la última década ha hecho un importante giro sociológico hacia la izquierda y la extrema izquierda. Y por otro lado, porque se ha blanqueado desde las instituciones públicas, incluso desde el Gobierno de España, lo que fueron 50 años de asesinato, de extorsión, de secuestros y de tiros en la nuca. Son dos factores que a quien benefician en exclusiva es a Euskal Herria Bildu, un partido de extrema izquierda y al que ya se le han perdonado los pecados de haber alentado el terrorismo políticamente durante 50 años. Hablo de Euskal Herria Bildu en estos términos porque, a la verdad, la esencia de esa coalición electoral, que no es un partido, es una coalición electoral, pero la esencia de esa coalición electoral, el que pone los cuadros, el que pone los votantes, el que pone la estrategia, termina siendo Sortu, que es el partido heredero de Batasuna ETA. Analizado que estos cambios en la sociedad que ayudan e impulsan a Euskal Herria Bildu, lo que hay es un desgaste tremendo en la sociedad vasca de lo que era el PNV. Eso y otro factor, la desaparición
prácticamente aplastante de lo que es la referencia de España y del constitucionalismo en el País Vasco, porque solo queda como referencia de esas ideas el Partido Popular y quedan partidos que han estado alentando y apoyando el nacionalismo desde fuera, en muchos casos de forma condescendiente con el nacionalismo, y que lo único que ha conseguido es impulsar ese nacionalismo. Y me refiero a partidos como el propio Socialista de Euskadi, como Podemos o la coalición de Sumar. Ellos han estado ensalzando los valores del nacionalismo. Ahora, cuando llegan las elecciones, el votante medio no quiere votar a simples copias, quiere votar al original. Hasta una coalición a la que Podemos y Sumar han estado ensalzando, y eso es lo que han conseguido, perder sus posibles electores para dárselos a Bildu. Cayetano, ¿coincides con Javier? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Te preguntaba antes, porque claro, es verdad que en la última etapa es claro el blanqueamiento que ha hecho Pedro Sánchez y sus socios de los herederos de ETA, pero no sé si añades algún ingrediente más. Esa es una razón importante, pero no la única. Yo creo que ha habido en el País Vasco, en los últimos 20 años, 30, un cambio generacional. Es decir, los hijos de los que votan al PNV ahora votan a Bildu. Los nietos de los que votaban al Partido Socialista de Euskadi ahora votan a Bildu. Eso está comprobado, sociológicamente hablando, ¿no? Los jóvenes que se incorporan a la edad de votar, mayoritariamente votan a Bildu. El otro día Otegi dijo una frase que ha pasado bastante desapercibida, pero que creo que tiene su importancia, que dijo: Euskadi se parece cada día más al proyecto de Bildu. Y desgraciadamente tiene razón, y que nuestros espectadores no piensen solo en el tema de las ikastolas, que suele ser el recurso fácil, decir, no, es que la educación en las ikastolas. La educación en las ikastolas, evidentemente, es una educación en el nacionalismo, pero no solamente es eso, es que ha habido un cambio generacional. Un cambio generacional que el PNV no ha sabido detectar, y por eso el PNV es percibido como un partido viejo, un partido burgués, un partido un poco con naftalina, ¿no? Entonces no ha sabido, ¿no? Y en cuanto al constitucionalismo, yo creo que el Partido Popular, desde aquellas elecciones, voy a decir heroicas, del año 2001, en las que Jaime Mayor fue el candidato del Partido Popular, Nicolás Redondo del Partido Socialista de Euskadi, ha ido abandonando una cosa fundamental, que es que la fortaleza del constitucionalismo en España, en este momento de las siglas del PP, se llama España. Esa es la fortaleza. Entonces, claro, yo estoy siguiendo la campaña de esa manera, porque también hay que decir que, en fin, parece que es un poco frívolo, pero es que es la realidad, es que el triunfo del Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, al menos en Vizcaya, ha suprimido la campaña durante una semana. Mañana, este jueves, sale la gabarra por la ría y empezará la campaña en Vizcaya el viernes. Pero hasta entonces no ha habido campaña. Entonces, vuelvo al candidato del Partido Popular. Yo echo de menos en el candidato un discurso más firme con respecto a la gravedad del momento que se está viviendo en el País Vasco y que se puede vivir a partir del domingo día 21. No habla de España, habla de la economía, habla de las cosas que preocupan en el País Vasco o que se han gestionado mal, como Osakidecha, la sanidad pública vasca, etcétera, pero no, por eso no va a traer ningún voto el PP. Eso es lo siguiente que os iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que gobierne Bildu? Porque, bueno, Arias es nuestro experto en interior. En libertaddigital.com has publicado en los últimos días una serie de artículos que a lo mejor la gente ya los ha leído, si no se los recomendamos, pero tú te has leído muy a fondo el programa de Bildu. Cuéntanos cuáles son los puntos más significativos, porque eso nos va a dar una idea de a lo que nos exponemos. Claro. Si Bildu consigue acceder a Ajuria Enea o llegar al gobierno vasco, cosa que tampoco está clara, y hay que ver cómo reaccionan PNV y Partido Socialista a los resultados que se produzcan el día 21, lo que está claro es que Bildu está en lo de siempre. Bildu son las ideas viejas de siempre, con un nuevo formato lleno de marketing, mucho más vendible socialmente en las calles vascas. Pero lo que busca es no el antiguo tanto fenómeno de la independencia, porque no apuestan en su programa electoral por la salida de la Unión Europea, pero sí a una independencia de facto, a una relación confederal
entre España y el País Vasco, donde el resto de España, o esa otra entidad que sería España frente a la realidad confederal del País Vasco, no pueda tomar ningún tipo de decisiones sobre lo que sucede y lo que se decide en el País Vasco, sin injerencia de tribunales como el Tribunal Constitucional, sin supuesta injerencia de las Cortes españolas, sino una relación de tú a tú que se quedaría en confederal únicamente para que el País Vasco o la Comunidad Autónoma Vasca siga pudiendo estar dentro del elemento de la Unión Europea que ahora, con el espacio Schengen, le permite la libre circulación con lo que ellos consideran la parte norte de su país, que está en el País Vasco francés. Entonces, ellos a lo que van directamente es a la configuración de un nuevo estatus político para que haya una relación confederal entre los dos países y Euskadi pueda vivir como un país independiente asociado a España, que en términos es relativamente parecido a aquello que propuso Ibarretxe hace una década y pico, pero teniendo la absoluta libertad de tomar todas las decisiones que quiere. Entonces, ellos lo hablan muy claro en su programa electoral. A los 3 meses, si llegan al poder del inicio de la legislatura, se tiene que empezar a hacer en la comisión, en una comisión específica del Parlamento Vasco, una ponencia para hacer el nuevo Estado confederal y que mientras se resuelve el problema de Navarra y del País Vasco francés, ellos tengan una relación política estable con esas dos zonas que quieren anexionar. A mí me parece, voy a decir 2 cosas respecto a Bildu. Una, yo creo que no tiene ninguna prisa en llegar al poder. Ellos juegan a medio plazo y creo que eso es una estrategia inteligente por parte de ellos, aunque me cueste reconocerlo, como creo que es una decisión inteligente la que tomó Otegi de dar un paso al lado y poner un candidato, como decía Javier, más blanqueado, un señor que es ingeniero de telecomunicaciones y que da una imagen de una persona normal. Otegi, permíteme el inciso, Cayetano, que este miércoles conocíamos que la Guardia Civil tiene un informe que apunta que fue la persona que dio la información clave para asesinar al empresario Ergueta, ¿no? A Luis Ergueta, efectivamente. Informe completo lo que acabas de decir, que fue parado por el gobierno. Con lo cual algo hay, ¿no? Entonces yo creo que Bildu no tiene prisa en llegar al poder, si ahora se le presenta la ocasión no va a decir que no, y yo creo que tiene 3 objetivos a corto o medio plazo. Sacar a todos los presos de las cárceles vascas, a los presos de ETA. 2, Navarra, integración de Navarra, o sea, poner en marcha el mecanismo constitucional, que esa es otra. Yo no sé por qué una disposición transitoria desde el año 78 sigue siendo transitoria, o sea, y ha habido gobiernos, sobre todo la mayoría absoluta de Aznar o la mayoría absoluta de Rajoy, que podían haber planteado la derogación de esa disposición transitoria. Pero bueno, la integración de Navarra en lo que es Comunidad Autónoma Vasca, ellos ya gobiernan en Pamplona, tienen un poder en el gobierno de Navarra y por lo tanto pondrán en marcha ese proceso. Y el tercero, bueno, pues una fórmula, lo que ha explicado Javier o similar, para poner en marcha un proceso de independencia, ¿no? Y yo creo que en ese proceso va a contar mucho lo que pase en Cataluña en un futuro. Es decir, el País Vasco, si me permitís, yo creo que ha estado durante estos años mirando con el rabillo del ojo desde el año 2017 lo que ha pasado con el proceso, ¿no? Sí. Si recordáis, no han entrado a meterse en esa discusión. Se han mantenido un poco en segundo plano. Han estado en segundo plano, pero observando. Y ellos no se van a quedar ni un milímetro más atrás de lo que consiga Cataluña. Quien piense que Bildu o el PNV han renunciado a su ideal independentista, se equivocan. Otra cosa es que moderen los tiempos. En el PNV siempre se ha hablado de 2 almas, ¿no? El alma independentista y el alma más pragmática, ¿no? Bueno, llevan unos años en el pragmatismo, desde el plan Ibarretxe, ¿no? Pero de sus ideales, en su ADN, el PNV no ha renunciado a la independencia y Bildu evidentemente tampoco, ¿no? Pero creo que antes para Bildu están los presos de ETA, está Navarra y poco a poco irán avanzando en ese proceso de independencia del País Vasco. Claro, pero para saber qué es lo que va a suceder, la pregunta clave es, por supuesto,
quién va a gobernar, pero sobre todo la política de alianzas, ¿no? ¿Veis un gobierno PNV-Bildu? ¿A quién creéis que va a apoyar el Partido Socialista? ¿Qué va a hacer el PNV? Porque claro, en estos momentos está todo tan en el aire que no sabemos exactamente qué puede pasar y de eso depende todo lo que habéis contado. Sí, vamos a ver, me resulta muy difícil imaginar que el PNV vote como Lehendakari al candidato de Bildu. O sea, me parece que eso sería la muerte política del Partido Nacionalista Vasco. Sería contra su propia naturaleza, ¿no? Claro, que son los hijos descarriados que se han ido de la casa del padre, entonces, bueno, pues no lo veo, o sea, que el PNV vaya a votar a Bildu, ¿no? Se habla a veces, y hay gente que defiende, que va a haber un gobierno de coalición independentista. Bueno, primero hay que ver los números. Segundo, yo creo que la ventaja que tienen el PNV y Bildu es que tienen a Sánchez en la Moncloa. Si hubiese un presidente del gobierno del Partido Popular, no tendría duda que se alinearían, harían un gobierno radical independentista. Ahora, si es que consiguen todo. Que no lo necesitan, ¿no? No lo necesitan, ¿no? Si Bildu queda por delante del PNV, bueno, será una situación muy incómoda para Sánchez, a quien apoya, ¿no? Porque el PNV, su objetivo es no perder el poder, es que les va la vida en ello, ¿no? Entonces, si Sánchez apoya a Bildu en la investidura, bueno, Sánchez tiene un problema, que son 5 escaños en Madrid del PNV que se le pueden ir y, por lo tanto, presentar una moción de censura o no apoyar leyes y, por lo tanto, tal, ¿no? Lo más cómodo para Sánchez sería que el PNV sacase un voto más que Bildu, que es probable, no digamos ya si saca un escaño más, ¿no? Eso sería lo más fácil y en ese escenario yo creo que Sánchez apoyaría al PNV por lo que he dicho antes, porque Bildu no tiene prisa y Bildu no se va a enfadar con Sánchez porque le dé la presidencia del gobierno vasco al PNV, ¿no? Bueno, pero hay que ver los números, hay que ver si hay diferencia o no y, insisto, yo por descarte, creo que lo más probable es una coalición PNV-PSOE, siempre que el PNV no haya quedado a una distancia escandalosa de Bildu, cosa que creo que no va a suceder. El resultado va a ser muy apretado, ¿no? entre estas dos. Bueno, tan apretado que entre Guipúzcoa y Vizcaya se reparten PNV y Bildu y donde está la batalla es en Álava, que además nos contaba Javier estos días en Libertad Digital que precisamente por la peculiaridad del sistema electoral tiene un peso muy importante porque el voto de un alavés vale 4 veces el de un vizcaíno. Efectivamente, casi 4 veces. Es decir, hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca lo que es en verdad es una confederación de territorios que se unen en igualdad de condiciones. Y entonces el Parlamento vasco no representa a los ciudadanos vascos, sino representa a los 3 territorios históricos que forman el País Vasco. Digamos que popularmente se ha generalizado que el País Vasco tiene unos derechos históricos y unos fueros. Eso no es cierto. La realidad es que los que tienen los derechos históricos y los fueros son esos 3 territorios que de manera individual se unen en igualdad de condiciones para formar el País Vasco. Entonces, cada territorio tiene 25 escaños, porque el Parlamento representa territorios, como hemos dicho. Y esto lleva a anormalidades donde Álava, con un censo electoral de 200.000 votantes, elige el mismo número de diputados que Vizcaya, con un censo electoral de casi 1 millón de votantes. Obviamente, los alaveses tienen su voto está sobreestimado 4 veces sobre un vizcaíno medio. Como decías, Guipúzcoa suele ser territorio de Bildu, Vizcaya suele ser territorio del PNV, Álava solía ser antiguamente el territorio constitucionalista, en el que ganaba aquel partido que estaba en esos momentos en el Palacio de la Moncloa o, si ganaba el otro, atisbaba los tiempos de cambio en el Palacio de la Moncloa. Y eso ya ha desaparecido. El constitucionalismo prácticamente no es tan residual como está pasando a ser en Guipúzcoa y en Vizcaya, pero sí ha desplomado de una forma bárbara. Y ahí es cuando entra en juego si se puede hacer con Álava el PNV o EH Bildu, y quien de los dos se haga con el territorio alavés es prácticamente quien va a ganar las elecciones el próximo 21 de abril. ¿Y tú apuestas como Cayetano por esa unión de PNV-PSOE o tú sí ves plausible una unión entre PNV y Bildu? Bien,
Yo veo, intento analizar lo que ha sido el País Vasco hasta ahora, cuáles son los movimientos políticos que ha habido en el País Vasco hasta ahora, y eso me dice que el PNV es un partido que siempre va a querer estar en el poder, porque es un país sistémico, es un partido sistémico, y el Partido Socialista de Euskadi es un partido que ha estado históricamente absolutamente cómodo siendo la muleta del PNV. Veo cuáles son digamos, la división del poder que existe ahora interiormente en el País Vasco. En las 3 diputaciones forales gobierna el PNV con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. En los 3 grandes ayuntamientos también funciona esa unión Partido Nacionalista Vasco-PSE, con el PNV gobernando en San Sebastián y en Bilbao, y con el PSE, en este caso, gobernando en Vitoria. La lógica me vendría a decir que el próximo gobierno vasco, si el PNV tiene un escaño más que Bildu, va a ser Partido Socialista de Euskadi, haciendo de muleta de un PNV que no quiere abandonar bajo ningún concepto el gobierno vasco. Ahora, si es Bildu quien es la primera fuerza política, entonces se pueden abrir otros escenarios y se puede abrir el escenario del Frente Nacionalista. Veo que coincidís, no sé si querías apuntar algo más, Cayetano. Bueno, no, yo insisto que en este último escenario que dice Javier de que el Bildu gane, yo sigo manteniendo que el PNV no veo hoy por hoy que apoye la investidura de un candidato de Bildu. Se desligaría de esa situación y a lo mejor le deja gobernar en solitario, pero no, creo que no habrá un gobierno de coalición si Bildu-PNV, si el Bildu es la primera fuerza. No, quería decir que cuando antes me refería al cambio generacional, es tan grande, ha sido tan grande. Yo he vivido 20 años en Vitoria, como tú sabes. Vitoria, como bien ha dicho Javier, Álava, ganaba el partido que gobernaba en España. Es que ahora ha ganado Bildu en Vitoria. Las elecciones municipales las ha ganado Bildu. Las elecciones generales fue la fuerza más votada en Vitoria. Vitoria, dentro de la provincia de Álava, tiene un peso específico muy grande, la capital, porque luego la provincia, bueno, está Llodio, está Murrio, pero hay pueblos de relativa poca influencia electoral, ¿no? Y las encuestas dan que Bildu es la primera fuerza política en Álava el próximo 21 de abril. Eso es así. Pero eso también indica el cambio social que ha habido, ¿no? O sea, yo cuando la primera vez que ganó Bildu en Vitoria no me lo creía. Dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Es decir, porque no era así antes. Y la gente, los alaveses eran gente, pues, como muy españoles, ¿no? Había también nacionalistas, pero no eran personas del prototipo de Bildu, ¿no? Y eso se ha dado también, y por eso en Álava va a ser decisiva. Por cierto, esa igualdad de escaños, de 25-25-25, yo estaba en Vitoria cuando se negoció el Estatuto de Autonomía, y fue una concesión que tuvo que hacer el PNV, porque no querían, o sea, querían atraer a los alaveses, y la forma de atraerles era la igualdad. Claro. Al PNV le hubiese sido mucho más rentable haber dicho, pues en Vizcaya, donde nosotros es nuestro feudo, pues en vez de 25, 43. No, tuvieron que, como la capital también del País Vasco fue Vitoria, no Bilbao, es decir, o sea, querían atraer a toda la comunidad autónoma vasca desde el nacionalismo, y por eso es, y ahora evidentemente eso es un factor que se les puede volver en contra. Pues en fin, veremos si todas estas sensaciones o estos pronósticos siguen así o varían a lo largo de la campaña y en qué dirección. En cualquier caso, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Cayetano, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y en libertaddigital.com. Sigan haciéndolo porque aquí es donde van a encontrar los mejores análisis de estas elecciones vascas. ¿Por qué? Pues porque ya lo saben que en esta casa no nos andamos con paños calientes y, como les decía al inicio, estos comicios son fundamentales para el futuro de España como país.